Macarena, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Bueno, vamos a abrir, no sé si abrir o vamos a hablar de la parte consciente, de la parte inconsciente personal y también, ¿por qué no?, de la parte inconsciente personal y colectivo, ¿no? Sí, yo creo que este tema nos puede suponer una reflexión práctica, ¿no? Algo podemos hacer, podemos focalizar luz en este tema. Pues vamos a empezar, si te parece, diferenciando estas tres partes, aunque yo creo que forman todos un mismo común, pero vamos a diferenciar, si te parece, lo consciente, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Claro, lo consciente hemos denominado a las situaciones, a las experiencias que registramos, digamos, a través de los 5 sentidos y con el cuerpo. Eso es lo que llamamos consciente, es decir, es como la parte que podríamos estar tocando de las situaciones y de las experiencias, o dar fe al narrarlas de que están pasando. Y claro, esa parte consciente se complementa con una parte inconsciente personal, que es todo aquello que vamos guardando y que van creando como celditas o cofres que a veces necesitan incluso hasta una llave para poder volver a abrirlas. Y eso sería un poco el inconsciente personal. Uh-huh. Después de eso hay un inconsciente familiar del que formamos parte, y después tenemos el inconsciente colectivo, el cercano, que sería nuestro país, por ejemplo, o nuestra forma de pensar, y luego hay un inconsciente colectivo más global de la humanidad. Pero forma todo parte de una misma consciencia colectiva, ¿no? Lo que pasa que sí, lo vamos diferenciando en partes para ir distribuyéndolo de alguna manera, para que nos entendamos, ¿no? Sí, la persona tiene su singularidad, pero toda su energía va respondiendo a este formato grande. Lo único es que las vivencias, digamos, se van definiendo en lo personal y después es como que se van magnetizando, por decirte así, se van como uniendo a esos otros aspectos que llamamos del inconsciente. El ejemplo más claro de esto es el famoso experimento del 100º mono de Rupert Sheldrake, que cuenta que había un sitio donde había un tipo de, me parece que eran batatas, y uno de los monos de repente se le ocurrió cómo comerse mejor la batata. Grupo pequeño de su alrededor lo vio y le imitó. Y se pudo comprobar a menos de un año, al parecer, que en otra isla cercana los monos estaban realizando la misma acción sin que hubieran tenido un modelo presencial. Había habido como una corriente, no sé si decir mental en el caso de los animales, pero sí que en el magnetismo de especie aparecía una información que todos pudieron recabar y después realizar ese acto de la misma manera que aquel pionero que empezó con aquella batata. Es un ejemplo muy sorprendente. No sé si para entendernos a lo mejor podíamos plantear un ejemplo humano, ¿no?, de determinados inventos, que hace poco lo hemos hablado en Mundo Insólito Radio, precisamente, de determinados inventos que son ideados por distintas personas en lugares distintos y distanciados en el espacio-tiempo, en el espacio mínimo, pero sí, o sea, en el tiempo mínimo, pero sí en el espacio largo. Quiero decir, no se conocían los unos con los otros y han ideado un mismo invento. Y yo conozco mucho el del nylon. Por ejemplo, el nylon se llama así precisamente porque nylon son las iniciales de Nueva York y las de Londres. Y al parecer el invento de ese tipo de fibra apareció simultáneamente en Londres y en Nueva York y no se conocían los investigadores, los científicos, la parte industrial que estaban investigando esto no se conocían. Y cuando se dieron cuenta de que habían descubierto la misma fibra, la misma manera de manejar unos filamentos para crear la fibra del nylon, decidieron llamarla así con el nombre de las dos ciudades donde había aparecido. Fíjate qué interesante, creo que es por aquí lo que tú comentas. Sí, más o menos eso, hay un montón de ejemplos, no solamente este que tú has mencionado, pero sí queda entender como que hay una especie de conciencia o conexión, para decirlo de otra manera, colectiva, ¿no?, a nivel de especie, porque todos, aunque en distinta medida y en distinta lejanía, formamos parte de un mismo plano. Sí, eso sí es verdad. Por ejemplo, con el tema de la muerte, que en esto
la forma de celebrar la muerte, la manera de hacer rituales, pues hay muchas tradiciones. Y aquí, digamos, en la zona más Europa, Mediterráneo, Hispanoamérica, pues tú imagínate la cantidad de matices que hay en cuanto a visitar cementerios o bailar la muerte en México o llevar ofrendas a los fallecidos al cementerio. O sea que hay distintos países en distintas culturas que, digamos, acotan un espacio de conciencia y la reproducen una y otra vez, que llamamos tradición. Y sin embargo, a lo mejor hay personas que consideran eso, que su familia tiene que estar, los muertos, los fallecidos de su familia, tienen que estar muy cercanos de su recuerdo, cuando sabemos que la vida pues continúa, que nosotros tenemos una existencia más larga, que aquí estamos como en un episodio de la vida completa del ser o de la conciencia, y entonces fíjate, se van acotando como espacios dentro de esa conciencia de la que tú hablas, y van generando como espacios de repetición, que a veces cuesta mucho salir de esos espacios de repetición en determinados temas, ¿no? Y claro, es muy interesante analizar todo esto, porque los niños de pequeños, pues a lo mejor van al cementerio en España porque sus papás les llevan siempre al cementerio, y en otro país hacen otra cosa, o en Japón, por ejemplo, el color del luto es el blanco, en un sentido de respeto, y sin embargo aquí en nuestro país el luto riguroso es negro, y madre mía, la España de siempre, la España tradicional, pues ya sabíamos que el luto era en las familias, bueno, yo qué sé, 15 o 20 años, o a veces más, ¿no? Había que llevar ese color que significaba que había una persona en la familia que había pasado a un estado distinto, ¿no? O sea que reflexionar en esto de manera práctica creo que es muy interesante. Pero fíjate que en este espacio de repetición que tú estás diciendo, quieres dar a entender que estamos viviendo una especie de ciclo continuo y constante. Sí, lo que quiero decir es que es un ciclo constante, digamos, perimetrado, como en una geografía del inconsciente donde repetimos las ideas y actuamos en base a esas ideas. Porque a lo mejor ahora mismo, pues hay personas que me dicen que no necesitan ir al cementerio, que hacen un recuerdo en casa, tienen un memorial en casa suave, sencillo, compran unas flores, pero no necesitan repetir ese ritual tan tradicional, ¿sabes? En ese sentido es como una especie de espacio geográfico acotado donde se intenta repetir una y otra vez porque hay una emoción adherida a sí, esa claro, situación. pero yo, por ejemplo, soy de los que piensan que ir al cementerio en la fecha que te marcan, pues a mí no me llama. O sea, si tú quieres recordar a una persona, cuando te viene a la memoria es cuando la recuerdas. Y tienes el momento oportuno donde te viene cierta persona, cierto familiar fallecido a tu memoria, y es en ese momento donde tú le rindes ese, entre comillas, homenaje, ¿no? Sí. A lo mejor el día señalado es el día menos indicado que tú personalmente, a nivel anímico, por ejemplo, o físico, puedes ir. O no lo sientes en ese momento, por lo que sea, circunstancias varias, pero a lo mejor 4 meses después o 4 meses antes, tú sientes la necesidad de pensar y recordar a ese familiar desaparecido, y es el momento de rendirle, entre comillas, vuelvo a decir, ese homenaje, ¿no? Porque esto de las fechas señaladas, a mí, esto de que te impongan que tienes que ir a rendir homenaje a un fallecido tal día y a tal hora y tienes que llevar estos rituales, yo me parece muy bien, yo lo respeto todo prácticamente, pero a mí me parece todo marketing comercial. Con todos los respetos, vuelvo a decir a la gente que lo hace, que tiene su derecho a ir cuando viene plazca. Pero a mí me parece todo marketing. Cómo se ha cristalizado que muchas familias tradicionales creen que si no lo hacen se empiezan a sentir mal porque están como faltándole a la persona. O sea, que hay como atravesar, digamos, los pasadizos de una forma de creencias para liberarte y celebrarlo, por ejemplo, las fechas o con los elementos que tú consideres, pues es un logro completo de la conciencia personal. O sea, hay un cambio grande ahí. Porque si no te sientes lo primero culpable y en vergüenza de no hacer lo que se entiende que se debería de hacer. Es que no tienes, claro, tú no tienes por qué sentirte culpable. Porque tú rindes ese tipo de homenaje en el momento que tu cuerpo te lo pide. Tu cabeza, tu mente, tu ser, tu interior. No sé si me explico. A lo mejor la fecha señalada es la fecha menos indicada,
para ti, ojo, no digo que para los demás, para ti, esa fecha es la menos indicada, que no es el tema. Vamos a lo del consciente colectivo. Además de este consciente colectivo social que estás hablando como país, como sociedad, como familia, porque también hay un consciente familiar ahí, hay un consciente, una especie de consciente o inconsciente universal. Sí, yo creo que sí. Creo que hay un inconsciente universal que está precisamente plagado de, digamos, espacios que si tienen adscrito energías positivas, siguen camino, pero si están en perímetro de energías densificadas, traumáticas o de miedo, pues el inconsciente universal se queda como bastante, digamos, paralizado, porque no avanza. De hecho, fíjate, si lo tenemos así, que por ejemplo, toda la infusión de energía de una etapa a otra es una ayuda y un avance. Estoy pensando en el Renacimiento, por ejemplo. El Renacimiento quería ser un nuevo impulso general, que tenía que ver con la belleza sobre todo y las matemáticas, o sea, partiendo de algo científico y de la belleza. Ahora estamos en un impulso muy tecnológico, ¿no? O sea, que hay como una información y una energía que nos está abarcando a todos, y es una realidad. Ha habido cambios drásticos y muy rápidos, ¿no? O sea, que efectivamente sí que creo que hay una conexión con elementos y franjas cada vez pues más amplios y más sutiles. Creo que eso es verdad, sí. Esa especie de vibración energética que tú estás diciendo se puede sentir aunque provenga de la otra parte, de las antípodas españolas, por ejemplo, ¿no? Se podría llegar a... Yo pongo un ejemplo sobre esto, a ver si soy capaz de poderme explicar. Vamos a imaginarnos que estamos todos dentro de una piscina. Y cuando una persona sale de esa piscina, aunque tú estés a la otra punta de la piscina, inapreciablemente para ti ves o sientes o puedes llegar a sentir que aumenta el volumen de esa piscina. Y cuando alguien se mete, al revés, disminuye el volumen de la piscina. Y cuando alguien se introduce dentro de ese agua, de esa piscina, aumenta el volumen. Y aunque tú no lo aprecies de una forma sensitiva, sensible, físicamente hablando, eso existe. Y eso está ahí, ¿no? Es una especie parecida, yo no sé si podría ser un buen ejemplo. Sí, bueno, no cabe duda. Fíjate que eso, digamos que en el inconsciente colectivo se puede hacer referencia a personas que están vinculadas con un tema de alcohol, por ejemplo, ¿no? Si uno no supera eso, se puede encontrar con que su inconsciente personal se vincula y empieza a formar parte y a engordar o dar más volumen a un inconsciente donde a lo mejor el tema de la bebida y perder la razón bebiendo tiene un espectro energético con muchos seres, con muchas ideas que tienen que ver solo con el alcohol. Es decir, que sí, efectivamente, por eso comentaba la parte del tipo de energías con el que uno se vincula. Y ese tipo de energías, claro, una persona a lo mejor que está en ese tema del alcohol, a lo mejor acaba arrastrando a sus amigos. Y desgraciadamente... pero por ejemplo, yo no quería dar a entender este tipo de energía que tú estás hablando a nivel individual, que puede afectar a las personas más cercanas que tienes, que es evidente, ¿no? Es lo más palpable que podemos ver o sentir. Yo quería dar a entender esa energía universal que te puede llegar a afectar porque una determinada persona desaparezca en la otra parte del mundo. Si esa persona bueno, no sé si me explico. Ese es el ejemplo que yo ponía con la piscina. Yo quería dar a entender ese ejemplo. Claro, que aunque tú no sientas que se ha muerto o tú no seas consciente de que esa persona ha desaparecido, tu cuerpo puede llegar a percibir esa vibración lejana, pero vibración. Sí, eso sí. De hecho, eso tiene que ver con la conexión que llamamos premonitoria. Claro que sí. A nivel universal, el ejemplo más claro, y mira qué bonito es es que al parecer hay un aparato donde se mide el promedio de emoción de la humanidad. Y cuando fue el 11S, como se vio casi en directo, con las imágenes que empezaba a ver en televisión por todo el mundo, el pico emocional. Entonces, claro, no eran personas conocidas. Las de Australia no conocían a lo mejor a esas personas de Nueva York,
Pero en ese sentido de lo que tú dices, ese creo que es un ejemplo fantástico, en un sentido, en el de la gráfica, y en el otro premonitorio, cuando sabes que una persona te va a llamar, por ejemplo, o que hay una persona que ha podido tener un accidente y tú presientes algo o te viene en un sueño. La información en los sueños también son conexiones de ese campo sutil, de ese campo morfogenético, de esa red cuántica de la que formamos todos parte. Sí, eso es así. Podríamos decir entonces que somos, salvando muchísimo las distancias, una especie de hormiguero, ¿no? Que ese hormiguero, creo yo que las hormigas tienen esa memoria y ese consciente colectivo que les hacen ir todas a una, ¿no? Sí, y las antenas, ¿no? Esa capacidad de las antenas sería nuestra capacidad extrasensorial. De hecho, se piensa muchas veces que el ser humano es una antena cósmica, es decir, que tu conciencia es capaz de captar cosas a través de esa antena del supraconsciente con niveles de energía pues incluso más allá del inconsciente colectivo o de la humanidad. Sí, es un buen ejemplo, un pequeñito, pero sí es un buen ejemplo. Nuestras antenas, en vez de las antenas de las hormigas, son nuestras capacidades extrasensoriales que movilizamos con la conciencia. Sí. Tenemos ese algo más allá que es inapreciable físicamente hablando, pero que existe, como son las sensaciones, ¿no? Las sensaciones no tienen una explicación, entre comillas, con un elemento físico, creo yo. Claro. Se le llama sensibilidad. Sensibilidad extrasensorial, ¿no? Cuando sabes, me va a llamar una persona y resulta que te llaman 5 minutos. O abres un libro y tienes como una información que necesitabas en ese momento. Lo más tópico es esa parte de estar pensando en una persona y que te llame. Y realmente ese es un fenómeno del campo cuántico, lo que pasa que es a nivel, digamos, local. Y que pasa mucho, ¿eh? Que pasa mucho, además, esto que estás diciendo, ¿eh? Sí, fíjate que científicamente los fenómenos más allá del inconsciente colectivo universal se llaman fenómenos no locales. Los fenómenos que están aquí en persona, familia, sociedad, humanidad, todo eso tiene que ver con fenómenos, digamos, casi locales, es decir, que los podemos detectar. Y los no locales tienen que ver con esas otras franjas que van abriéndose mucho más allá de esa red, digamos, de la humanidad aquí en el planeta. O sea que sí, esto pasa constantemente y cuando te das cuenta te va cambiando la vida. Porque puedes, por ejemplo, en el otro sentido, tú ves una película y a lo mejor te echas a llorar porque estás viendo en la película algo que tú has vivido. Y ese recuerdo del inconsciente aparece al consciente al ver la película y tú empiezas a llorar porque hay una energía ahí que se disuelve, que se diluye como un terrón de azúcar en un té, por ejemplo, y ahí empiezas a sanarlo, es decir, liberas espacio, igual que liberamos espacio del ordenador, lo mismo. Pero no tiene por qué ser que te recuerde algo que tú tenías olvidado que has vivido, puede ser que tengas una capacidad, iba a decir extrema, pero no, una capacidad relativa de empatía con la situación que está intentando expresar en esa película, en esa escena, y tú te sientas adaptado a ella y comprenderla, y por eso te puede dar pena. Sí, no, claro, eso es evidente. Yo lo decía como para adaptar esta situación a lo que puede ser el consciente, el inconsciente y todo esto. También puedes ver una película futurista y de repente dices, uy, yo creo que eso tiene que ver conmigo. O te suena de alguna situación como que tú pudieras como recordar un futuro, por decirte, ¿no? Pero sí, es una película y simplemente puedes tener empatía también. Lo interesante es ver cuántos fenómenos de nuestro alrededor promocionan esas sincronicidades para que en el consciente se produzcan fenómenos que nosotros podemos detectar y definir, ¿no? También te pudiera recordar algo que no has vivido en esta vida si creemos en la reencarnación, por ejemplo. Sí, eso suele pasar también, sobre todo con lugares. Puede pasar mucho a nivel geográfico. Es muy interesante. ¿Cómo puede una persona llegar a darse cuenta, la has mencionado hace un momento, de este tipo de realidades? ¿Cómo puede ser consciente de todo este inconsciente personal y colectivo? Lo primero es ver con qué facilidad le están pasando esas situaciones, por ejemplo, con la llamada de teléfono.
Hay personas también que a través de los sueños les llegan cosas puntuales, a lo mejor del día a día o de la cesta de la compra. Hay otras personas que tienen una premonición y que a lo mejor la bajan un poco porque sienten como una fecha en la cual una persona es posible que pueda fallecer. Y eso parece que les puede asustar, porque eso no es que uno lo provoque, sino que hay como una apertura de canal interno que permite que tú tengas esas sensaciones. Lo mejor es darte cuenta de las pequeñas cosas que están pasando en ese sentido y después comentarla, bueno, pues con terapeutas, con personas expertas, para no volverse uno loco, sino saber que nuestra energía es el formato que se añade a la materia y que el organismo sostiene estas experiencias, que esto es muy interesante también. Gracias a que está el cuerpo podemos sostener estas experiencias. Entonces volvemos casi a lo de siempre, ¿no? Esa reflexión sobre todo lo que te ocurre, lo que pasa, lo que sientes, lo que ves, lo que no ves y, bueno, esas preguntas, ¿no? Del por qué y el para qué. Porque no es importante solo el por qué me ocurre determinada situación o determinada cosa, sino el para qué. Claro, el para qué es una especie de despertar, es así como se llama. Despertar a que no todo es material, a que no todo es racional, sino que somos un espectro más amplio y que el aspecto energético es el que nos ayuda realmente a comprender la vida. De ahí pasar a abrazar un árbol y sentir la energía del árbol, pues es que es muy fácil y podemos decir que es real. Nadie puede decirnos que es que yo me lo estoy inventando. Entonces, claro, el darte permiso para aperturar, para hacer una apertura de tu energía e ir registrando estas cosas, pues realmente merece la pena, porque te da una visión de lo que es la vida mucho más rica, más amplia. Y después de ahí empiezas ya a entrar en estados donde tú te conectas contigo y vas descubriendo partes de ti que son muy interesantes, que enriquecen tu vida porque te definen y te da tu identidad, te dicen quién eres tú. Todo lo que es movimiento es vibración, evidentemente, y todo lo que es vibración y movimiento pues es energía. Y eso, de algún modo o de otro, por mínima que sea, se puede llegar a percibir, que es lo que estamos hablando en definitiva. A mayor entrenamiento, mayor sensibilidad. Es como el entrenamiento de un deporte. Todo lo que tiene que ver con la identidad y la conciencia tiene este aspecto de entrenamiento, porque la persona que tiene esta situación del teléfono de un amigo después tendrá otras dos cosas. O piensa en una persona, la va a ver y a lo mejor llevan el mismo color de camisa y se sorprende, pero dice, no, ya no me sorprendo. Esto avanza, por ejemplo, a nivel terapéutico, que es muy interesante también cuando me presentan una persona que viene a consulta y yo tengo la sensación de que la conozco. Y cuando empiezo a hablar y digo, creo que nos hemos entrevistado antes en otro nivel, antes de venir al nivel de la entrevista física. Y la persona tiene la misma sensación de que hemos estado hablando de esto antes y resulta que no nos conocíamos. Entonces, se amplía mucho esto. Pero es muy interesante. Hay casos muy patentes, demostrados, de gemelos, ¿no? Que se han distanciado y a uno tiene un accidente o le duele o tiene un golpe en un codo, por poner un ejemplo, o en un hombro, y al otro le duele. Claro, fíjate que eso es científico. Se sabe que los gemelos tienen una pauta especial. Y eso que tú estás comentando es absolutamente así. De hecho, hay hasta películas que reflejan casos reales donde lo más importante era llegar a reubicar a los dos en el mismo espacio, es decir, que se reencontraran, y era importantísimo. Y un gemelo separado, por lo visto, siempre tendrá tendencia a buscar a su otro gemelo. Eso, por lo visto, es una pauta vivencial para ellos, y es científico, o sea, los científicos lo tienen ya descrito, o sea, no es algo que uno se imagina o que cree que pasa, sino que la conexión de gemelos desde el embarazo tiene una fuerza y unas características tales que luego se manifiestan en la vida diaria con este tipo de conexiones y de reencuentros si es necesario, ¿no? Ya para terminar, Macarena, en definitiva somos, o resumiendo, somos una parte común de un todo, ¿no? O formamos parte de un común, de un todo, ¿no? Una parte común de un todo.
maravilla es que nos estamos singularizando y esa singularidad nos hace como protagonistas dentro de ese camino en el todo. Y eso es fantástico porque eso significa que ganamos en nuestra tasa de medida de luz, y cuanto más ganamos estamos como con mayor brillo, ¿no?, dentro de ese todo. Y la idea es que, claro, cada persona llegue a tener su 100%, a recuperar su 100% de conciencia y que su brillo sea expansivo cada vez más, sí. Pues Macarena, lo vamos a dejar aquí si te parece. Ha sido un enorme placer como siempre que estés en Mundo Insólito Radio, y pondremos un email o un teléfono tuyo en la descripción del programa para el que nos escuche y quiera contactar contigo. Y bueno, pues... Claro, y es tan apasionante los temas que se van planteando aquí, gracias a tu programa, que realmente, si a las personas les resuena, encontrar estos caminos es fantástico, la verdad es que sí. Un fuerte abrazo, Macarena. Muchas gracias, Juan Carlos. Hasta luego.